deberían de venir las cotas, ¿no? Aquí debería ser 1316 la elevación. De la potencia pues simplemente se calcula obteniendo la carga bruta y el gasto es de diseño, y les debe de dar aproximadamente una potencia hidráulica, acuérdense, potencia hidráulica, que es con la fórmula que habíamos visto por allá arriba. ¿Dónde está? Esta potencia hidráulica, tenemos el gasto, lo podemos, dependiendo qué unidades hayan utilizado, qué sistema hayan utilizado, varía, ¿no? El valor puede ser de 1000 o de 9810, ¿no? Dependiendo. La carga, pues deben de determinar la carga bruta, mm, la carga con la que trabaja esta turbina, y eso nos da un valor de 38.26 megawatts. Esos son megawatts. Y simplemente si queremos llevar eso a la energía que nos está dando esa turbina, si opera 20 horas, pues hay que multiplicarlo por esas 20 horas, y tenemos un resultado de 2.75 por 10 a la 12, elevado a la 12, este, joules, ¿no? Julios, como decía un maestro de ciencias básicas. Que quién sabe si todavía esté por ahí. Yo creo que sí. Entonces, ¿no tuvieron problema en este? Yo sí, pero creo que nada más es cosa de revisarlo. Me equivoqué en unas cuantas cosas, pero igual ahorita veo en dónde me equivoqué. De acuerdo. Entonces, revísenlo. Si necesitan corregir su tarea, corrígenla, pero que sepan en dónde se equivocaron. De nada sirve entregar una tarea y que yo les dé el resultado y digan, no, pues no me dio, ¿no? Pero ya la entregué. Mejor, si saben que están mal, pues siéntense tantito a revisar, vean qué es lo que pasa. Si siguen teniendo dudas, ya sea que lo veamos al final de la clase o lo vemos la siguiente clase, no hay problema, ¿no? La cosa es que cuando salgan de este curso no tengan dudas de nada, ¿no? O sea, todas las dudas que tuvieron en su momento, que todas sean resueltas, por muy pequeñas o absurdas que crean que son, ¿no? Realmente, si no resolvemos las cosas, luego vamos arrastrando, se va arrastrando el error, se va arrastrando el error, y luego se complica, ¿no? Si se complica desarrollar ya el proyecto completo, si nos quedamos con esa pequeña dudita, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos estaban sencillos. Los que sí voy a resolver con ustedes van a ser los que les voy a dejar más adelante. Vamos a continuar con nuestro temario. Entonces, veíamos los componentes principales de un sistema de bombeo, ya los describimos. A lo mejor hacer un poquito de hincapié en cuáles son las variables hidráulicas de interés para nosotros en este tipo de sistema, identificar lo que llamamos la carga estática, que es la diferencia de elevaciones entre el tanque de entrega y el tanque de succión, y que la carga de bombeo que yo necesito para asegurar que el agua va a llegar del punto más bajo al punto de entrega, se compone de la carga estática y de todas las pérdidas que se generan en ese trayecto, ¿no? Pueden ser pérdidas locales, pueden ser pérdidas por fricción, pueden ser pérdidas por accesorios, etcétera, ¿no? O sea, así es como viene en esta ecuación, la carga de bombeo, así es como la vamos a obtener. Esa carga de bombeo es la que el equipo de bombeo, las bombas, ya sea, podemos tener varias bombas trabajando a la par, eh, esa carga es la que tenemos que asegurar, o es el dato que le tenemos que dar al fabricante para que él nos diga, ¿sabes qué? Tú me estás dando que tú necesitas una carga de bombeo desde la más básica, que son las que están, por ejemplo, en sus casas, los que tengan bombas, que deben de romper un desnivel que va de ahí desde entre 10 y 20 metros, hasta las más complicadas que son capaces de vencer desniveles ¿de cuánto? Yo creo que hasta de 200 metros, ¿no? Equipos de bombeo muy, muy, muy grandotes, ¿no? Entonces, ese es el dato que uno de los datos que necesita para decirle al fabricante, oye, yo necesito una bomba que me cumpla con esto, ¿no? Y el fabricante te va a decir, el fabricante no te va a diseñar una específicamente para lo que tú necesitas. El fabricante tiene un catálogo de bombas y te va a decir, aquí está mi catálogo, y estas son
las que se encuentran en un rango que puede operar o que puede satisfacer tus necesidades, ¿no? Entonces ahí es donde entra, bueno, eso sobre todo en grandes proyectos, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros como ingenieros civiles que se dedican a la hidráulica, donde de un mundo de bombas tenemos que saber determinar cuál es la que mejor nos sirve, ¿no? Lo vamos a ver por el lado económico, una bomba que te genera, que te entrega el agua que necesitas y que asegura que vas a romper el desnivel y que su eficiencia es buena, que trabaja con buena eficiencia, se traduce en que el consumo de energía es menor comparada con las otras bombas tal vez, o el consumo de energía, vamos a decirlo, es más eficiente, y eso también se traduce en dinero, ¿no? Hay que pagarle a alguien por la energía que nos va a suministrar para operar esas bombas, ¿no? Que en este caso pues, todos sabemos que es FE, y bueno, entonces esto es lo más, es esencial identificar esto, lo vamos a ver más adelante otra vez. Veíamos, ¿no? Cómo idealizamos cómo funciona el motor, el conjunto motor-bomba. Primero, pues el motor, que es el que hace que funcione la bomba, para decirlo de esta manera, está acoplado con la bomba a través de una eje o flecha que se encuentra, que tiene una velocidad angular, que siempre está girando, vaya. Eh, no, el motor nos demanda energía que convierte a potencia eléctrica. La potencia eléctrica, el motor la transmite o la potencia la transmite a la bomba a través de ese eje o flecha y la convierte en potencia mecánica y finalmente la interacción de los álabes del impulsor que se encuentran dentro de la bomba, la interacción de esos álabes con el fluido hacen el intercambio de potencia mecánica por potencia hidráulica, ¿no? Entonces decíamos que la potencia eléctrica siempre es más grande que la potencia que sale al final, ¿no? Al final de nuestro sistema, que en este caso es la potencia hidráulica. Entonces, así, ¿no? De manera sencilla lo voy a ver porque otra vez tenemos que verlo más adelante. En el tema 3 tenemos que verlo de manera un poquito más detallada, más deteniéndonos. Estas son algunas ecuaciones sobre cómo podemos considerar la eficiencia de la bomba. Cuando en los ejercicios dicen considere de manera simplista o que el sistema tiene una eficiencia del 100%, pues significa que consideremos que las potencias en este sistema, motor eléctrico, bomba, las potencias son la misma, ¿no? En la entrada y en la salida. Obviamente en la vida real, pues no pasa así, ¿no? Pero luego en los ejercicios así que vamos a ver más adelante, lo presentan, ¿no? De considere un sistema 100% eficiente o considéralo de manera simplista. Entonces, ¿qué implica considerarlo 100% eficiente o de manera simplista? Pues implica que las potencias van a ser lo mismo, ¿no? Y que esos parámetros de eficiencia van a ser igual a uno, ¿no? No hay mayor detalle. En el caso de la potencia, perdón, en el caso de las centrales hidroeléctricas, pues veíamos, ¿no? ¿Qué necesitamos identificar de aquí? Necesitamos identificar algo que llamamos carga bruta. ¿Qué es la carga bruta? La carga bruta es la cantidad de energía que se encuentra disponible en el sistema. ¿Cómo se compone esa carga bruta? Pues básicamente son similar a la carga estática. La carga bruta es el desnivel geométrico entre los tanques entre el almacenamiento, el nivel en el almacenamiento y el nivel en la descarga. Por lo regular se considera el río, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este esquema está indicado que la carga bruta, si se dan cuenta, un segundo, déjenme agarrar bien el mouse. Acá. ¿Dónde está el mouse? No lo veo. Acá está. La carga bruta, aquí está indicada, la carga bruta, si se dan cuenta, está indicada como la suma de la carga neta más las pérdidas. Está indicado en este desnivel. ¿Por qué está indicado en este desnivel? Porque como trabaja la parte de la descarga, ya no se encuentra, una vez que el agua sale de la turbina y llega al tanque, al tubo de desfogue,
por lo regular ya no trabaja a presión, ya trabaja a gravedad, no a gravedad, a superficie libre, vamos a decir. Trabaja a superficie libre y si nosotros tenemos un pozo de oscilación en la descarga, es decir, entre la casa de máquinas y el río, esto funciona como vaso comunicante, que significa que son los vasos comunicantes para los que no lo sepan, pues básicamente vamos a decirlo de esta manera, las presiones en ambos depósitos son la misma. ¿A qué conlleva eso? A que los espejos de agua se encuentran a la misma elevación en este punto y en este punto, ¿no? Eso es un vaso comunicante. Se transfiere, digamos, las presiones de un punto a otro, pero se mantienen igual, ¿no? Están en equilibrio. Entonces, por eso está referido a este punto, ¿no? Bien podría estar referido a este otro punto de acá, pero bueno, aquí lo refirieron a este, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que llamamos la carga neta? La carga neta es lo que realmente está aprovechando. Tenemos dos conceptos, ¿no? La carga bruta, que es la cantidad de energía disponible en el sistema, ¿no? O sea, todo lo que hay. Es decir, el agua desde el punto más alto en la cortina, es decir, en la presa, en la superficie libre del agua, tengo allá energía disponible para que llegue al final a la turbina, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos la carga bruta. Pero, ¿qué es lo que realmente aprovecha la turbina? Lo que realmente aprovecha la turbina se le llama carga neta. ¿Y dónde o qué representa la carga neta? Pues básicamente es la energía que tenemos desde la presa hasta este punto donde se encuentra la turbina. Es decir, aquí viene indicada, ¿no? La carga neta dice que es desde esta cota hasta donde está la turbina, acá. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues básicamente es la energía que tenemos desde este punto, digamos, aplicaríamos ecuación de la energía de aquí a acá y le restamos las pérdidas o esa carga total que tenemos ahí, le restamos las pérdidas y eso es lo que realmente aprovecha la turbina. Esa es la energía que tiene disponible para generación eléctrica. Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa? Pues igual para la carga bruta, pues se debe de considerar, bueno, deben de considerar siempre todas las pérdidas. En los ejercicios por lo regular, las únicas pérdidas que vemos en los ejercicios, a menos que se indiquen, son las pérdidas por fricción. Son las más importantes, son las que generan más disipación de energía o más transformación de energía, ¿no? Las pérdidas locales, como les digo, salvo que se indiquen, que les digan, ¿saben qué? En el ejercicio va a venir, ¿no? Consideren una pérdida de KB igual a 1 por una válvula en este punto, o por entrada, etcétera, ¿no? Y sabemos que esas pérdidas locales o por accesorios se dan a través de estos famosos coeficientes que lo único que hacen es multiplicar la carga de velocidad por ese coeficiente, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante, simplemente quede claro que en el caso de centrales hidroeléctricas, qué parámetros hidráulicos necesitamos identificar, carga bruta, carga neta y las pérdidas que se generan, ¿no? Y recordar que la carga neta, esa es la que necesitamos para poder calcular la potencia hidráulica que genera, o la potencia hidráulica que va a tener esa bomba, ¿no? Ese es el valor que necesitamos. Mm, Aquí está, bueno, aquí está cuenta. Aquí está lo que ya dije a través de texto, la carga bruta, los niveles entre el vaso y la descarga, ¿no? Ahí está. La carga neta, lo que realmente aprovecha la turbina, ¿no? Es decir, la carga bruta menos las pérdidas hasta el punto donde se encuentra la turbina, ¿ok? Entonces, ¿qué pérdidas hay que considerar? Hasta el punto donde está la turbina, ¿sale? No consideren las pérdidas que se generan aguas abajo de la turbina, porque la turbina ya no se entera de nada aguas abajo, ¿no? Le interesa lo que pasa antes de ella. Entonces, aquí hay una nota que no se alcanza a ver, pero dice, según recuerdo y tratando de adivinar lo que dice aquí, dice en la CH, en las centrales hidroeléctricas con turbinas, aquí debería decir Pelton en esta parte, dice la carga bruta se mide y ahí ya se pierde, ¿no? Entonces,
hay diferentes tipos de turbinas, ¿no? Una de ellas se le llama, bueno, tiene el nombre de turbina Pelton. Esta turbina Pelton, ¿conocen el logotipo del laboratorio de hidráulica? ¿Han visto cuando les mandan correos o cuando se están escribiendo, han visto cómo es el logotipo? Vamos a aprovechar que tenemos aquí. Creo que sí están viendo lo que yo veo. Sí, profe. Es una turbina Pelton. La turbina Pelton lo que hace es trabajar con pura carga cinética, con pura energía cinética. Esta turbina que vemos aquí es una turbina Francis. Ellas son turbinas de acción. Vamos a ver más adelante cómo se clasifica, ¿no? Esta es una turbina Francis. Las turbinas Francis trabajan a presión, necesitan una carcasa totalmente hermética que asegure que se va a mantener la presión dentro de esta turbina. Ese es el famoso caracol. Ahí dentro está la turbina, en esta parte. Aquí dentro está la turbina. El agua entra y ¡shum! Sale, ¿no? Entonces, ahí está la turbina. Eh, Esta es una turbina Pelton, que lo que quiero es ver cómo está. Aquí está un esquema de lo que es una turbina Pelton. Es una turbina Pelton. Básicamente, esto que tenemos aquí, que son cucharas, reciben el nombre de cucharones. No es que va pasando un avión y no escucho nada. Entonces, esta es la turbina. Esta cosa que está aquí es la turbina. Estas cucharas reciben el nombre de cucharones o de cangilones, ¿no? Pueden tener dos nombres o se les puede referir de dos maneras, cucharones o cangilones. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen las turbinas Pelton, a diferencia de las turbinas Francis o las turbinas Kaplan, lo que hacen es que el fluido viene en esta dirección. En este esquema, el fluido viene en esta dirección. Tenemos dos chiflones, esto se le llama chiflón, estas dos tuberías se les llama, este conducto que se divide en dos, estas cosas de aquí que son como agujas, reciben igual de nueva cuenta, ¿eh? No se rompieron mucho la cabeza para asignarles nombres. Estas agujas reciben el nombre de agujas, todo completo recibe el nombre de, bueno, esta parte recibe el nombre de chiflón, digamos la salida, son los chiflones. ¿Qué es lo que hacen? Que arrojan chorros de agua sobre los cangilones, ¿no? Para que esto gire de esta manera, para que esto gire, y entonces ahí es como se encuentra, como el chorro se encuentra a superficie libre, ya tenemos un chorro de agua. Eh, Se dice, bueno, sabemos que si nuestro punto de análisis se encuentra en contacto con la atmósfera, ya no tenemos carga de presión. Entonces, lo único que tenemos en las turbinas Pelton son cargas de, son cargas de velocidad. Entonces, la nota que venía ya ¿es aquí? La nota que viene aquí debe decir que en el caso de turbinas Pelton, como no tenemos como ya se encuentra en la atmósfera, esa parte, la carga bruta se mide desde el nivel en la presa hasta la cota en la cual se encuentra ese chiflón, o sí, ese chiflón, esa salida. Es decir, se mide desde donde se encuentra la presa por acá arriba hasta alguno de estos dos puntos, ¿no? Podríamos tomar el promedio si este es el caso, ¿no? Entonces, las turbinas Pelton pueden tener, miren, por ejemplo, esa turbina, yo creo que esa turbina que están viendo ahí, vean el tamaño de estas cucharas, de estos cucharones, yo creo que esta es como la que está en el laboratorio de hidráulica, ¿no? Ustedes ojalá regresemos pronto a las presenciales para que allá en la escuela tienen una de esas. Y entonces,
las turbinas Pelton pueden tener pares creo que de uno a pares de chiflones. Esto es lo que llamamos chiflones, ¿no? Estas son las agujas. Estas agujas, si se dan cuenta, tienen estos mecanismos que son como pequeños, bueno, aquí se ve mejor, ¿no? Son estas como palanquitas retráctiles que lo que hacen es que en el chiflón entran y salen, ¿no? En esta parte de aquí. Tienen la capacidad para que yo cierre el flujo, lo que hay que hacer es que este chiflón salga en su totalidad para que el diámetro que tienen ellos, digamos, tape las aberturas, ¿no? Entonces, tienen ese movimiento. Entonces, si yo quiero más gasto, lo que hago es que retraigo la aguja y yo aseguro que salga más agua, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, estos son esquemas, este es un modelo real, este es un modelo real. Vamos a ver qué más trae este videito. Esta es una turbina Kaplan, esto todavía es la Pelton, si vean el tamaño que tiene, o sea, es comparado a esta persona, bien es el diámetro de ellos. Esta es una turbina Kaplan. Las turbinas Kaplan o de hélice, también algunos le llaman, funcionan también a presión. Las Francis y las Kaplan funcionan a presión. La única turbina que trabaja a superficie libre es la Pelton, es la única, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, vean el tamaño de estas, las hélices que traen los barcos de manera similar y funcionan de manera similar. Esta es una turbina turbo que es muy similar a la turbina Kaplan, pero según yo tengo entendida, esta todavía trabaja, es como un híbrido entre trabajar a presión y a superficie libre, ¿no? Estas son las Michel Pankey. Estas ya no las vemos en nuestro temario. Trabajan con viscosidades diferentes a las de un líquido, a las de los líquidos con densidad que consideramos con densidad, etcétera, ¿no? Y también aquí está el video de cómo funciona, ¿no? Es esto, ¿no? Viene el chorro de agua y hacen girar a la turbina a través de este eje o flecha motriz transfiere la energía al generador, que lo que hace es que bueno, la potencia hidráulica pasa por se convierte en potencia mecánica, allá arriba está el generador y finalmente pues, el generador se encarga de hacer esa transformación sí, ¿no? De convertir, bueno, no de convertir, sino de generar la energía eléctrica, ¿no? Que a través de redes de distribución, pues llega a las ciudades y etcétera, ¿no? Entonces, así como se ve de complicado, pues así son las instalaciones de las turbinas Pelton. Me parecen muy bonitas. O sea, ahí en el laboratorio tienen modelos como de juguete. Miren, este es como, este es la parte del generador, son unas cosas enormes. Aquí está aquí está la turbina Pelton, arriba está el generador, son unas cosas enormes, los que sepan de electricidad ya se imaginarán. Y bueno, ¿no? Ahí está. Bien. Voy a regresar tantito. Ahorita yo creo que voy a aprovechar esto. Y bueno, el mismo esquema, las ecuaciones para considerar cómo son las eficiencias en los sistemas hidroeléctricos. Mm, quiero ver acá. No, ya, ahí está. Las ecuaciones que también vamos a utilizar, más adelante las tenemos que volver a ver más a fondo. Y esto que creo que lo vemos aquí, ya no lo vuelvo a mencionar más adelante, no estoy seguro. Entonces, pongan atención. ¿Qué es el factor de planta? Las centrales hidroeléctricas se clasifican con base en algo que llamamos el factor de planta. ¿Qué es el factor de planta? Básicamente es la relación entre la energía generada por la central hidroeléctrica entre la potencia máxima que tiene instalada por un periodo considerado, ¿no? Por lo regular, este T es cero, el tiempo que consideramos para operar la central hidroeléctrica, por lo general se considera de un año, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esto?
en palabras que entendamos todos, ¿qué nos dice el factor de planta? Básicamente es la relación entre lo que te genera tu planta, lo que tú generaste en un año, entre lo que generaría si tú operas a la central hidroeléctrica a su máxima capacidad, es decir, con la potencia máxima que puede generar esas turbinas, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Un factor de planta igual a uno significa que estás haciendo que tu central hidroeléctrica trabaje siempre a máxima, vamos a decirlo así, a máxima potencia, ¿no? Es eso lo que se llama factor de planta. Entonces, recuerden, en el caso del factor de planta, el T0 se considera por lo regular de un año, ¿no? Siempre, siempre. A menos que en los ejercicios o en los exámenes, si alguien algún día se va extraordinario, se indiquen que consideren 20 horas o algo así, entonces consideran 20 horas, pero si no se les dice, consideren ustedes que el periodo de tiempo de los factores de planta es de un año, ¿sale? Ahora, ¿para qué se usa este factor de planta? Como dijimos, es para clasificar el tipo de central. Entonces, ¿cómo se clasifica? Bueno, si el factor de planta, que es la potencia media le llaman, que es lo que generó tu central hidroeléctrica, si te dicen que la relación del factor de planta es mayor a 0.4, se le llama que es una central hidroeléctrica de base, es una central de base. Si, si la central, perdón, si el factor de planta es menor a 0.4, igual o menor a 0.4, esto de aquí, se llama que la central es de pico de punta, ¿no? El nombre que yo conozco más común es una central de pico. Y, y dicen por ahí que es operando 24 horas, 24 horas 7, sí, o sea, si consideramos dependiendo, aquí es donde vamos a ver esta parte, ¿no? Aquí lo que necesitamos considerar es esto, ¿no? La energía eléctrica, pues es fácilmente cuantificable, ¿no? Podemos decir, a ver, en un año tú generaste tanto, pero acá abajo sí debemos de considerar que, ahora sí, como dice su compañero, 24 horas, los 7 días a la semana, por todo el año, es la energía que te puede entregar esa central. Y aquí es donde viene la diferencia. Si ven esta curva, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Una central de base, que el factor de planta es mayor a 0.4, mayor a 0.4 y cercano a 1, significa, a ver, vamos a ver si, a ver, mejor se los va a preguntar a ustedes. ¿Cuál es la diferencia, viendo esta gráfica, entre una central de base y una central de pico, ¿no? Entendiendo la relación, ¿no? De qué es el factor de planta. La energía generada en un año entre la energía generada si tuviésemos todo el año operando la central hidroeléctrica. ¿Qué diferencia le ven? O cómo traduzcan esto a palabras simples y díganme cuál es la diferencia entre una central de base y una central de pico. La de base genera la misma energía todo el año. Ajá. Puede generar la misma energía en un año que si consideramos esa potencia máxima o cercano a ella, ¿no? Y la central pico, En cierta temporada genera más energía que en todo el año. no. Bueno, sí, sí y no. A ver, no nos vayamos a un año, pensemos, llevémoslo a un día, ¿no? Imaginemos que esta es la gráfica para un día. ¿Cuál es la diferencia? Por ahí, Alejandro. Es que, por ejemplo, se supone que creo que la demanda de electricidad es mayor en el día, ¿no? Un ejemplo, cuando todos estamos despiertos y en la noche es cuando no se necesita. Entonces supongo que la central de base es para Ajá, un suministro constante ajá. y la central de pico supongo que sirve cuando hay mayor demanda de electricidad, ¿no? Ciertas horas. Sí, Exactamente, eso. justo lo que dice Alejandro. De este lado, te dice que es una central de base. Imaginemos que esta es una gráfica considerando un día, ¿no?
¿Qué nos dice? Que durante el día la central hidroeléctrica está operando cercano a al valor de su potencia máxima. Es decir, es muy constante su operación. O sea, si lo llevamos a un día, podemos decir que está operando las 24 horas cercano a su punto máximo, ¿no? A lo mejor no al máximo, un poquito menos, pero se encuentra operando todo el día está suministrando energía. Y la central de pico, como también dice Alejandro, la central de pico solo se utiliza en las horas de mayor demanda de energía, cuando el resto de las centrales que son de base, pues no cumplen o no logran cumplir con el suministro que demanda la población. Entonces, las centrales de pico solo operan de las 24 horas, si lo llevamos a un día, solo operan entre, entre 4 y 8 horas de las 24 horas, ¿no? O sea, solo ciertos periodos, su potencia por lo regular siempre están o no operan o están operando a muy baja capacidad. Y cuando vienen las horas de mayor demanda, es decir, como son en las mañanas y justo antes de dormir, cuando la gente regresa a sus casas, eh, la demanda hidroeléctrica aumenta y entonces es cuando hacen que funcionen las centrales de pico, ¿no? Entonces, en ciertas horas del día, esas centrales hidroeléctricas pum, las ponen a operar a un punto muy cercano a su potencia máxima, ¿no? ¿Para qué? Para que esa energía nos den ese plus que necesitamos para traer energía a la población, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una central de base y una central de pico, ¿no? Y por ahí creo que enseguida hay unos ejercicios allá abajo que se los voy a dejar. Entonces van a tener que utilizar estas ecuaciones, ¿no? Entonces, si no las han apuntado, bueno, que todos modos ahorita terminando esto, ya esta presentación ya se la subo, porque ya le estaríamos terminando. Entonces se las doy. Y bueno, está este primer factor de planta, que nos dice si la central opera eh, la mayor parte del día o solo ciertas horas. Y está algo que llamamos el factor de generación. ¿Qué nos dice que es el factor de generación? Como bien dice aquí de manera textual, dice la energía generada por el volumen requerido para generar esa energía. Es decir, el factor de generación es la energía que yo genero entre el volumen de agua que yo necesito para generar esa energía. ¿Y qué nos dice? En un aprovechamiento hidroeléctrico se considera que es factible la operación y, bueno, la construcción, ¿no? Inclusive de esa central hidroeléctrica, solo si el factor de generación se encuentra entre 0.1 y 1.50, y vean las unidades, ¿no? Son kilowatts hora por metro cúbico, ¿vale? Eso es lo que dice este factor de generación. Entonces, ¿es viable construir o poner en operación mi central hidroeléctrica si mi factor de generación se encuentra entre ese rango, ¿no? Entonces es más o menos así, ¿no? Fuera de ese rango se dice que, bueno, se considera que o una estás desperdiciando agua u otra necesitas mucha agua, ¿no? O sea, no es lo ideal. Ocupar mucha agua para generar poquita energía o el contrario, o sea, no. O sea, debe de haber como un punto intermedio, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de este rango, ¿no? De 0.1 y 1.50. Ahí está. Así. Eh, con esta teoría que acabamos de ver, que les acabo de mostrar, estaríamos terminando de ver nuestra primera unidad, ¿no? La primera unidad que venía de uso y aprovechamiento del agua, que hay que dedicarle 6 horas, pues creo que ya le dedicamos las 6 horas. Creo que estaremos dedicándole justo a las 6 horas. Entonces, nada más como resumen, pues vimos cómo se administra el agua. Les dejé una tareita de que leyeran un documento. Ese documento, justo la parte que les pedí que ustedes la leyeran, esa parte yo la escribí. Por eso sé que está bien, ¿no? Lo demás no estoy muy seguro. No, sé que mis compañeros hicieron un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, solo les pedí que leyeran la parte que a mí me tocó escribir, ¿no? Entonces, ahí está más o menos. Entonces, los usos del agua, que es un uso consultivo, no consultivo, que implica, eso ya lo vimos, los usos urbanos que se les da, y aquí en los usos urbanos, en algún punto, en las redes de distribución, es donde entramos nosotros, ¿no? Necesitamos hacer que el agua llegue
una vez que se le da un tratamiento de alguna fuente, ya sea interna o externa, a la ciudadanía, ¿no? Vimos un ejemplo de cómo se integra un sistema de bombeo complejo, como es el sistema Cuxamala, compuesto de varias plantas potabilizadoras, torres de oscilación, etcétera. Esto es complejo, esto es sumamente complejo. La operación de este sistema hidroeléctrico genera muchísima energía. Dicen que la energía que no genera, perdón, necesita muchísima energía. Dicen que la energía que necesita el sistema Cuxamala para operar, dicen que es equivalente a lo que necesita la mitad de la ciudad de Puebla, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Que con media ciudad de Puebla, tú operas el sistema Cuxamala, ¿no? Y bien, vimos la parte, bueno, los otros usos que se les da al agua, que es la parte de drenaje, esto lo describimos, saneamiento, que es, digamos, todo el esquema completo. Todo el esquema completo es llevar el agua de las fuentes de abastecimiento, conducirlas, una vez que la gente la utilizó, tratar de desalojar esas aguas residuales o pluviales. Eh, Siguen siendo sistemas muy, muy complicados, donde también se necesitan plantas de bombeo. Aquí están, por ejemplo, esta, PB Gran Canal, necesitan plantas. Las plantas de tratamiento de agua residual, que son importantes. La verdad es que muchos proyectos no las consideran. Que hay un hueco muy grande en la parte de saneamiento, ¿no? En este país. ¿No? Vimos la parte de energía y potencia, las ecuaciones básicas, cómo las vamos a seguir utilizando, qué entendemos por potencia hidráulica, de dónde sale, simplemente de considerar la energía por unidad de peso que tiene en una sección el fluido, las unidades, un par de ejercicios, los componentes, algunas ecuaciones más, y fue todo, ¿no? Y es todo, ¿no? O sea, creo que no hemos visto nada difícil, son ecuaciones así simplistas, muy, muy, muy fáciles de entender, de aplicar también. Simplemente lo que les decía, consideren que el tiempo que se considera en esta ecuación por lo regular es de un año, a menos que se les indique lo contrario. Eh, Idealizando esto, llevándolo a un día para que se entienda un poquito mejor, pues plantas base, plantas pico, cuáles son las diferencias, etcétera, ¿no? El factor de generación. Y ahora sí, un ejercicio que les voy a dejar, ¿no? Se los voy a dejar de tarea porque creo que esta parte de factores de generación y factor de planta es algo que ustedes no han visto hasta apenas en este momento. Y el ejercicio es muy sencillo, ¿no? O sea, las ecuaciones son muy sencillas y el ejercicio también. ¿Qué nos dicen? ¿No? La central hidroeléctrica Chicoacén sobre el río Grijalva cuenta con 8 unidades. Cada una de ellas puede generar una potencia eléctrica de 300 megawatts con un gasto de 184 megawatts y una carga neta de diseño de 180 metros. Entonces nos están dando el gasto, nos están dando la potencia eléctrica que te genera, nos están dando la carga neta que de diseño, que es la carga que aprovecha la turbina, 180 metros. Vean el tamaño de esto, ¿no? O sea, significa que del punto de donde están las turbinas hacia la cortina, hay una elevación de aproximadamente, es un poquito más, de 180 metros, ¿no? Estos 180 metros pues ya consideran las pérdidas, ¿no? Entonces, la superficie libre del agua, el espejo en la parte de la presa, se encuentra por arribita de los 180 metros, o sea, es un desnivel bastante grande, ¿no? Y el gasto ni se diga, ¿no? Son 184. Aunque con todo y eso, bueno, no sé, con todo y esto, eh, el gasto total que te genera, o sea, estos son los datos para una sola turbina. La central cuenta con 8 unidades, ¿no? Son ocho equipos. Entonces, ¿qué nos piden determinar? La eficiencia global del conjunto turbina-generador. Eso es muy, muy sencillo. ¿Cómo lo obtenemos? Eficiencia del conjunto global turbina-generador. Aquí está, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo la podemos obtener? Bueno, a través de potencia eléctrica. Podemos hacer alguna relación de estas, ¿no? Potencia eléctrica entre potencia hidráulica, ¿no? Ahí está. Y
Ya nos están dando la potencia eléctrica, faltaría determinar la potencia hidráulica. Entonces, sencillo. Eso se hace. El factor de planta, fíjense, generador, equipo, ¿sale? Consideren un equipo. Vamos a analizar un equipo. El factor de planta, ahí sí consideren todas las unidades. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Te dice aquí está toda la planta, todos los equipos en marcha, generó 5.6 terawatts hora durante un año. Ya les están dando el periodo, ¿vale? Y el tercer punto, estime el valor del factor de generación. Para ello, considere de manera simplista el funcionamiento de una sola unidad operando solo una hora. Entonces, nos están diciendo que ahí es donde les digo que, contrario, consideren un año, pero en este caso les dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Solo revisa el factor de generación considerando una turbina que trabaja una hora, ¿no? Para ver cuánto te da ese factor de generación. Entonces, es determinar el volumen, determinar la energía, determinar potencia, la eficiencia, o sea, es sencillísimo, ¿no? Entonces, este ejercicio también se los dejo de tarea. Yo creo que sí lo vamos a resolver la siguiente clase, nada más para que no queden dudas, para que no haya ningún problema. Y con esto estaríamos atendiendo nuestro primer tema, ¿no? Así, sencillo, ¿no? Y lo veo sencillo porque, como les digo, vamos a tener que retomar estas cosas más adelante. Parte de esto lo vamos a retomar más adelante. Entonces, así por lo menos se identifica cuáles son los parámetros hidráulicos que necesitamos, ¿no? Así. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Nada, ¿todo bien? Pues si no, yo creo que no me quiero adelantar al tema 2 todavía. No, no me quiero adelantar al tema 2, que es redes abiertas y redes cerradas. Sistemas de tuberías creo que se llama el tema. No me quiero saltar a ese tema todavía. Lo empezamos bien en la siguiente clase para no perder el hilo. Y también es un tema que vamos a ver de manera rápida. Yo creo que en una semana y media, dedicar la siguiente semana a este tema y parte de la que viene y tenemos que ver nuestro primer programa, nuestro primer software que se llama EPANET, que nos va a ayudar a resolver este tipo de problemas de redes. Y vamos a ver por ahí un ejercicio, vamos a hacer en clase un ejercicio muy simple y de tarea yo les dejo un ejercicio pues, más complicado, ¿no? Pero es lo mismo, no tiene mayor ciencia, ¿no? Si uno entiende lo básico, lo complicado es repetir lo mismo, pero varias veces. Entonces, si no tienen alguna duda o pregunta hasta este momento, pues nos vemos hasta ahorita nos vemos el día viernes, y no pasa nada. Y pues que tengan un buen puente, aprovechen el tiempo y sería todo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Luego, profe. Gracias, Hasta profesor. luego, profe. Que esté bien. Hasta luego. Les voy a subir la presentación a la carpeta de Drive. Gracias, profesor. Ok. Ahí, hasta luego.